Eh, entonces, después de ver estos consejos a nosotros como predicadores de la palabra, vamos a la segunda parte, que es hacer un sermón. Recordemos que cuando vamos a sacar el sermón, a hacer el sermón, nos planteamos una pregunta, ¿verdad? Cuando usted le dicen, hermano, predique tal día, o cuando yo como pastor sé que voy a predicar, nos hacemos una pregunta. Comenzamos con esa pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? ¿De qué voy a predicar? ¿Qué les voy a decir? Ahí arrancamos el sermón. Ahí comenzamos planteándonos esa pregunta. ¿De qué voy a hablarse? ¿Qué quieres que les digas? ¿Verdad? Y entonces, recuerden, ya estamos haciendo como repasos, que el plantearnos esa pregunta nos lleva pues a la respuesta, ¿no? ¿De qué les voy a predicar? Y entonces ahí vamos al menú, ¿se acuerdan que pusimos de ejemplo el menú? Señor, les voy a dar una enseñanza teológica, les voy a dar un sermón temático, mi sermón va a ser biográfico, vamos a aprender las grandes lecciones de fe en la vida de Elías, de Pedro, de Pablo, ¿verdad? Ahí comenzamos a elegir. Voy a llevar un sermón puntual, voy a llevar un sermón textual, ¿sí? Ahí elegimos qué clase de sermón y en qué tono, en qué estilo. Entonces, eh, decimos que ahí escogemos el estilo del sermón que vamos a utilizar. Si es un sermón doctrinal, evangelístico, un sermón exhortativo, consolativo, un sermón que edifique, ¿verdad? El estilo del sermón que desafíe la fe de las personas. Bueno, ahí ya lo escogemos. Y lo siguiente, entonces, escogemos el tema. ¿Qué tema voy a hablar? ¿Qué tema voy a hablar? Recordamos que el tema es algo genérico. De la pregunta, ¿qué pregunta mi hermano? Podemos pensar, Señor, de qué hable en la predicación solo. Sí, preguntarle al Señor, claro, que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, de qué quiere el Señor hablarle a la iglesia. Y después de eso escogemos nuestro tema. Recordemos que el tema es general, el tema es genérico. Ya hablamos de eso, ¿no? Si es el amor, pero el amor de qué? El amor de Dios, el amor entre hermanos, el amor por la obra del Señor, el amor hacia los enemigos. Bueno, y después del tema, vamos al título del mensaje. Por supuesto, el título tiene que ver con el tema, tiene que coincidir con el tema, ¿verdad? Yo no puedo decir, hermanos, el tema de mi mensaje es el amor hacia los enemigos. Y el título de este mensaje se llama ¿Cómo orar más eficazmente? Entonces, no, el título tiene que ir de la mano, encajado con el tema. Entonces, por decir, si yo digo, esta noche, hermanos, quiero que hablemos de el amor hacia los enemigos. Entonces, el título de este mensaje puede ser, ¿cómo manifiesto mi amor hacia los enemigos? ¿Sí? ¿Qué hago para no guardar rencores y amar como Jesús ama? Entonces, decíamos que entonces el título tiene que ver con el tema y el título es
Recuerden, es algo más conciso, el título como que comprime el mensaje, sintetiza el mensaje, le deja a las personas una idea más clara de lo que vamos a predicar. Entonces, hoy en la práctica vamos a hacer todo eso en este texto. El tema, el título, ya hablamos de la introducción, ¿verdad? Que la introducción tiene que conectarnos con el público, cautivar al público, despertar el interés del público. Y un consejo, la introducción es lo último ya que se prepara, ¿sí? Lo último que se hace es la introducción. Y quizás algunos dirán, pero ¿por qué lo último si la introducción va como de terceros, ¿no? Va antes de iniciar a predicar. Le coloco este ejemplo. Una fábrica de automóviles, primero que saca el automóvil o el anuncio de lo importante y bueno que es ese automóvil. ¿Qué saca primero la fábrica? El automóvil, ¿verdad? Y entonces la fábrica hace el automóvil, ¿verdad? Y cuando ya está listo, entonces lanza el anuncio. ¿Por qué deben comprar? O sea, a través de ese anuncio quieren convencer a la persona. ¿Por qué deben comprar ese automóvil? Porque ese automóvil es el mejor en su línea, es práctico, es el que necesitan. Sí, entonces algo así es la introducción. Primero hacemos el sermón, el bosquejo. Y entonces cuando ya está listo el bosquejo, cuando ya lo tenemos listo, entonces ahí sí vamos a la introducción. ¿Cómo vamos a presentar ese mensaje? ¿Por qué los hermanos y la iglesia necesitan ese mensaje? ¿Cómo lo, sí, vamos a hacer que la persona despierte su interés por ese mensaje? O un producto alimenticio, ¿verdad? Primero se hace el producto y cuando ya está listo el producto con todo, ya está en su envoltura y todo, entonces ahí sí se lanza el anuncio. ¿Por qué deben consumir ese producto? Cautivar al público. Entonces, ese es el mismo orden. Primero se hace el sermón y ya al final, cuando tenemos, digámoslo así, entre comillas, el producto, cuando tenemos el sermón, entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a anunciar? ¿Cómo lo vamos a introducir, a presentar? ¿Cómo vamos a despertar la atención en las personas que necesitan esa palabra? ¿Por qué es importante esa palabra para ellos? ¿Ok? Y bueno, ya sabemos, la introducción puede ser una ilustración, unas preguntas, bueno, ya hemos hablado de eso. Entonces, vamos a nuestro texto bíblico que está en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 3. Cantar de los Cantares, capítulo 3. Dijimos que este capítulo 3 que ya lo leímos en la clase pasada, ¿recuerdan? Al leer un pasaje, buscamos las divisiones naturales del pasaje. Buscamos los párrafos dentro del pasaje. Cada párrafo contiene una idea de pensamiento que está un poquito separado del otro. Entonces, ¿cuál es uno de nuestros trabajos que debemos aprender en la práctica y con la ayuda del Espíritu Santo? Aprender a diferenciar esas ideas de pensamiento. ¿Dónde comienza una idea de pensamiento en el pasaje y dónde termina? ¿Dónde comienza la otra idea de pensamiento y dónde termina? Y donde comienza y donde termina, pues hay una sección, ¿verdad? Hay un párrafo, hay una sección, y donde está la otra, hay otra sección. Entonces, así vamos encontrando y haciendo las divisiones naturales del pasaje. Ahora, esto se aplica cuando vamos a sacar un sermón, sobre todo textual o expositivo. Porque cuando es temático, el temático, claro, es bueno, es necesario, pero es como un poquito más fácil, ¿verdad? Escogemos el tema y versículos que apoyen el tema.
y vamos para adelante. Pero ya en un sermón textual, y por eso estamos haciendo el ejercicio con un texto, ¿sí? Para que como que profundicemos un poquitico más, ¿verdad? Entonces, encontramos que este capítulo 3 tiene ¿cuántas divisiones? ¿Recuerdan cuántas le encontramos en la clase pasada? ¿Cuántas divisiones naturales le encontramos a este capítulo 3? ¿Alguien puede escribir ahí? ¿Recuerdan? Cantares, capítulo 3. El hermano Irineo y la hermana Selene. 4. Correcto. Este capítulo tiene 4 divisiones naturales, ¿sí? O secciones, o, o perícopas, se usa otra palabra más técnica. Y dijimos que la tercera división natural de este pasaje va del versículo 6 al versículo 8. Esa es la tercera división natural, el 6, el 7 y 8. Entonces, eh, vamos a sacar nuestro mensaje textual de esos 3 versículos. Amén. Y de pronto, si alcanzamos, podemos trabajar también del versículo 1 al 4, que es la primera división o sección del pasaje. Pero entonces ahorita vamos a trabajar los versículos 6, 7 y 8, que ahí hay una sección, una idea de pensamiento. ¿Qué dice entonces los versículos 6, 7 y 8? Comienza con una pregunta. Recuerda que hablamos a hacer las acentuaciones, los signos de puntuación, usar el tono de la voz, si es interrogativo, si es narrativo, si es de admiración, si es de afirmación, si es de proclamación. Así mismo debe ir el tono de nuestra voz. El versículo 6 dice, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. Pues ya tenemos el texto. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a ubicar ese texto dentro de su contexto. Entonces, este texto está en el capítulo 3 del libro de Cantares. Cantares, primero, ¿quién lo escribió? El rey Salomón. O sea, ya estamos haciendo el ejercicio, ¿amén? Para que apliquemos eso mismo a los diferentes textos. ¿Quién era Salomón? El rey de Israel. ¿Quién era Israel? El pueblo de Dios. O sea que este pasaje me está hablando del rey, el que lideraba al pueblo de Dios, de un ungido de Dios o el ungido de Dios que gobernaba la nación, el pueblo de Dios en aquella época. Ese, correcto, hijo del rey David. O sea, ese es el personaje aquí principal en esta sección. Ahora, ¿pero de qué habla el libro de Cantares? Entonces uno dice, bueno, el libro de Cantares ya sabemos. Primero es la historia del romance de Salomón con la Sulamita. Nos habla del amor romántico en el matrimonio, pero también nos habla del amor de Dios por su pueblo Israel y el romance, el amor entre Jesús y la iglesia. Ah, ok. Entonces viene lo tercero. Entonces, ¿qué enfoque le voy a dar a mi mensaje? Entonces, mi mensaje es para parejas, para matrimonios en este momento.
No, no, de pronto en otro momento sí, entonces usted le da otro enfoque. Un maestro de la Biblia colocó este ejemplo, dijo, es como si usted subiera a una montaña. Un pasaje bíblico es como si usted subiera a una montaña. Si sube una montaña, perdón, uso esta Biblia, si sube una montaña por un costado, va a haber un paisaje, una panorámica. Pero si sube la montaña por este lado, va a haber otra panorámica, otra vista. Pero si sube la montaña por aquí atrás, sí, es la misma montaña, pero va a haber otra parte de la montaña y otra panorámica. Entonces, así similar es un pasaje bíblico. Entonces, este pasaje bíblico yo lo puedo escoger para eh, hablar a los hombres como esposos, como hombres, como maridos. Entonces, pero en este caso no. Este pasaje bíblico lo vamos a escoger en este momento para hablarle a los ungidos del Señor, a los siervos del Señor, a los líderes del pueblo de Dios, a los pastores. Entonces, si nota ya cómo nos estamos acercando al pasaje sin salirnos del contexto, porque ¿cuál es el contexto? Está hablando de Salomón. Vuelvo y digo, ¿quién era Salomón? El que lideraba al pueblo de Dios. Entonces, de aquí vamos a sacar una palabra para los que lideran al pueblo de Dios. ¿Vamos bien? Entonces, eh, cuando estudiamos el texto, recordemos hacerle las 6 preguntas claves al texto. Primera pregunta, ¿qué? ¿Qué dice el texto? Segunda pregunta, ¿quién? ¿Quiénes participan en el texto? Normalmente en un texto hay un personaje principal y personajes secundarios. Entonces, aquí el personaje principal es Salomón. Están describiendo a Salomón. Y personajes secundarios aparecen ahí unos valientes que siguen a Salomón, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el texto? ¿Quiénes participan en el texto? ¿Qué quiere decir lo que dice ahí? Ya nos lleva un poquito más a lo que es la exégesis y la hermenéutica para empezar a armar nuestro mensaje. ¿Qué quiere decir lo que dice ahí? ¿Verdad? Y le hacemos otras preguntas al texto. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Verdad? Y a través de todo eso vamos armando nuestro sermón. Entonces, aquí ya tenemos unas respuestas. Es Salomón, el rey. ¿Qué dice el texto? Primero vamos a qué dice el texto, sin todavía empezar a interpretar. El texto está describiendo la litera de Salomón, donde él viene rodeado de unos soldados valientes y guerreros. Eso dice el texto. Ahora sí vamos a qué quiere decir el texto. Amén. ¿Vamos bien, hermanos? Sí, vamos bien. Ahora sí vamos a qué quiere decir el texto. Entonces, para el ejercicio de qué quiere decir el texto bíblico, vamos a empezar a profundizar. ¿Cómo profundizamos? Uno, use varias versiones de la Biblia. Eh, puede tenerlas en el libro o puede descargarlas por internet. Hay aplicaciones con versiones gratuitas de la Biblia. ¿Sí? Use varias versiones de la Biblia. Versiones que ayudan mucho. Bueno, la Reina Valera la llaman la reina de las versiones porque es una versión que tiene que ver mucho con el texto original, con el griego y con el hebreo, las palabras. Pero hay
versiones muy recomendadas que nos ayudan mucho, eh, como la nueva traducción viviente, excelente, como la Dios habla hoy. Fíjese que esa versión Dios habla hoy es catalogada por los eruditos como muy fiel a la estructura, a las ideas de los textos más antiguos, ¿sí? La versión de las Américas también es excelente. Y versiones más populares como la versión internacional, la Biblia, la palabra de Dios para todos. Entonces, leemos el texto en varias versiones y vamos a encontrar palabras diferentes que quieren decir lo mismo, pero que van ampliando nuestro conocimiento, nos van dando más profundidad, más entendimiento del texto. También podemos usar diccionarios. Ahora, hay varias clases de diccionarios. Están los diccionarios bíblicos temáticos. ¿Para qué nos sirven? Ejemplo, en el diccionario bíblico temático usted va y busca Salomón. Le da una idea más profunda de Salomón. Cantar de los cantares. Israel. Pero hay otros diccionarios que tienen que ver más con lo lingüístico, que son diccionarios que traducen las palabras del hebreo y del griego a nuestro idioma. Esos los necesitamos y esos son muy claves, sobre todo para entender como las palabras principales. Cuando leemos un texto, mis hermanos, eh, nosotros necesitamos tener una libretica de apuntes. Ahora, consejo, no es que leemos el texto y de una vez empezamos a armar el sermón. No, usted escribe el personaje principal, los secundarios, quién era. Segundo, escribe esas palabras claves que están en el texto. Hay textos que repiten mucho una palabra, ¿sí? O frecuentemente una palabra, uno lee y uno percibe que hay una palabra que es como la que sobresale, la clave. Entonces, uno anota esas palabras claves del texto, no muchas para que no se enrede. Y vamos a buscar el significado en el hebreo o en el griego, ¿sí? En los diferentes diccionarios, qué importancia, qué significa esa expresión o esa palabra, ¿verdad? Y ahí vamos anotando, vamos investigando, vamos leyendo, vamos haciendo las anotaciones y entonces usted va a notar cómo vamos profundizando en el texto y empezamos a entender, a aprender y a entender más cosas. Y uno, wow, Señor, y uno empieza ya como a armar el mensaje o a ver por dónde es que va el pasaje, ¿verdad? Entonces, después de usar varias versiones de la Bíblica, diccionarios bíblicos, diccionarios exegéticos, lingüísticos, de pronto hasta también comentarios bíblicos, y todo eso tomar notas. Entonces vamos a empezar a armar nuestro plato. Como decir, tengo cantidad de ingredientes en la mesa, pero tengo que armar un plato agradable. Amén. No servir todo eso revuelto ahí, sino que la gente lo vea. ¡Wow! Está tan bonito este plato. Entonces, mis hermanos, volviendo aquí a nuestro pasaje, con todo lo que hemos hablado, primero, este pasaje, este sermón, va dirigido al líder de la iglesia, al pastor de la iglesia. ¿Qué dice el pasaje? Que Salomón viene en una litera. ¿Qué es una litera? Uno lee en otras versiones, por ejemplo, aquí en la versión internacional, en el versículo 7, ¿verdad? Dice, miren, es el carruaje de Salomón. ¿Qué es la litera entonces? Es el carruaje real, donde Salomón se paseaba por Israel. Eso es una litera. Ahora, ¿cómo venía Salomón?
Dice, lo rodean 60 valientes. En esta versión y en otra versión dice que lo rodean 60 guerreros. En la versión internacional dice, viene escoltado por 60 guerreros. Ah, qué interesante. De los fuertes de Israel. Otra versión dice de los escogidos. Note, acuérdense que estamos hablando palabras claves. Entonces, ¿qué palabras clave ya sobresalen en este texto? Una, guerreros. Dos, escogidos. ¿Sí? Y todos ellos tienen espadas. Tres, tienen espadas. Y dice, y diestros en la guerra. Como dice la versión internacional, escogidos entre los más valientes de Israel, todos ellos portan espada y han sido adiestrados para la batalla. Entonces, vamos a anotar esas palabras claves aquí rápidamente, mire. Guerreros. Segunda palabra clave, escogidos. Tercera palabra clave, con espadas. Cuarta palabra clave, adiestrados. No de eso, adiestrados. ¿Para qué? Para la guerra. Bueno, entonces ahí ya tenemos el mensaje. ¿Cuál sería el tema de este mensaje? El tema de este mensaje sería, el pastor necesita tener, o sea, el pastor necesita estar rodeado por unos escuderos, por unos guerreros espirituales en su iglesia, en su ministerio. Y hermano, eso es cierto, o sea, este es un mensaje relevante. Todo pastor, ese es el tema, todo pastor necesita estar rodeado de guerreros espirituales, de escuderos. Un pastor que no tenga sus intercesores, sus guerreros rodeándolo, orando por él, está indefenso. ¿Ven, mis hermanos? Ahora, ¿estamos saliendo del texto? No, porque el texto nos habla de Salomón, el ungido del Señor, que gobernaba, dirigía el pueblo de Dios. ¿Cómo estaba Salomón desprotegido? No, Salomón estaba rodeado de un ejército. El ungido del Señor, el que pastorea la iglesia, el que lidera la iglesia del Señor, no puede estar espiritualmente desprotegido. Tiene que estar rodeado de gente fiel. Entonces, ese sería nuestro tema. El pastor necesita, tiene que estar rodeado de unos escuderos, de unos guerreros espirituales. Amén. Ahora, vamos al título, rápidamente, el título. El título, yo estoy haciendo aquí el mensaje con ustedes, no lo traigo escrito, estamos aquí todos pensando. ¿Cuál podría ser el título? El título podría ser, eh, ¿cómo deben ser esos escuderos del pastor? O características del ministerio de intercesión que rodea al pastor. O cómo deben ser los intercesores. ¿Cómo deben ser los intercesores? ¿Sí? Que rodean al pastor. Amén. Si bien ya estamos sacando el mensaje, ya tenemos el tema, ya tenemos el título. Entonces, ya sabemos, el pastor no puede andar solo.
El pastor necesita estar rodeado de un grupo de escuderos, de intercesores, de guerreros espirituales. Pero ¿cómo deben ser esos guerreros espirituales? ¿Quiénes? ¿Quiénes y cómo deben ser? Ahí vamos a ver rápidamente nuestro mensaje en unos minutos. Primero, esos intercesores, esos escuderos que rodean al pastor deben ser unos guerreros espirituales, unos guerreros, no gente floja, no gente perezosa, no gente que le tenga miedo al diablo, que le tenga miedo al enemigo. Aquí dice el texto que los que rodeaban a Salomón eran ¿qué? Los valientes o los guerreros. Pastor necesita gente guerrera, que no le dé pereza interceder, que no le dé pereza ayunar, que no le dé miedo enfrentarse al brujo, que no le dé miedo atar las obras del diablo, que no le dé pereza hacer una vigilia, que no le dé pereza hacer ayuno, que no le dé pereza clamar por la ciudad, que no le dé pereza atar los demonios, que no le dé miedo atar las obras de los brujos y hechiceros contra la iglesia. Amén. Guerreros. Segundo, ¿cómo deben ser esos intercesores escogidos? El pastor los tiene que escoger con la sabiduría y el discernimiento que el Espíritu Santo le da. Y cuando se escoge a alguien, se escoge sobre el fundamento que sea una persona fiel, fiel, sujeta, obediente. Aquí aplica la milicia, por ahí está mi hermano Mario, que fue mayor del ejército. Estos hombres pertenecen a una milicia, a un ejército, ¿verdad, mi hermano Mario? Y en la milicia hay un lema, ¿no? Mi papá me lo enseñó. Me decía, mijo, o las leyes se cumplen o la milicia se acaba. ¿Verdad? Los soldados obedecen, los soldados se sujetan y el que no haga caso lo ponen esa voltilla, lo mandan al calabozo. O aprende la obediencia o lo aprende. Entonces, el pastor necesita que sus líderes más cercanos, sus escogidos que van a estar luchando con él por el reino y enfrentándose al diablo, tienen que ser escogidos, escogidos. No, no son todos, no, no es cualquiera, tienen que ser escogidos. ¿Y bajo qué principios se escogen? Que sean fieles, que sean sujetos, que sean espirituales. Esos son los guerreros que el pastor necesita cerca de él, que lo rodeen. Gente guerrera, pero escogida por el pastor, fiel, fiel. Eso de testimonio, dice la hermana Magnolia. Claro que sí. Amén. Entonces, ahí estamos haciendo nuestro mensaje y nuestro bosquejo basados en el texto, ¿verdad? No nos estamos saliendo del texto. O sea, no estamos inventando algo que no está en el texto bíblico. Tercero, ¿cómo dice más este pasaje? Que este ejército tienen la espada en el muslo, o sea, andan con la espada, saben usar la espada, tienen la espada lista para pelear. O sea, estos guerreros tienen que ser conocedores de la palabra de Dios, personas que amen la palabra de Dios, que conozcan la palabra de Dios, que crean lo que dicen la palabra de Dios, que vivan según la palabra de Dios. Estos guerreros tienen que ser gente que sepa usar la autoridad de la palabra de Dios, que sepan usar la autoridad, eso es clave de la palabra de Dios. Ya hay para otro tema, otro título. Entonces, ahí el pastor le arma parte 2. Bueno, hermanos, y entonces en el próximo mensaje les voy a hablar de la autoridad de la palabra de Dios y cómo usarla. Les voy a enseñar a usar la autoridad de la palabra. Ahí está. Y cuarto punto, estos se llaman los puntos principales. Primer punto principal, que sean guerreros. Segundo punto principal, escogidos por el pastor. Ya hablamos bajo qué principio. Tercer punto principal, que sepan usar la palabra, que amen la palabra, que sean gente de la palabra. Cuarto punto principal, que sean adiestrados para la guerra. O sea, el ejército que va a rodear al pastor tiene que ser gente entrenada, entrenada por el pastor. Personas que aprendan a orar, que aprendan a interceder, que aprendan a hacer guerra espiritual, que es diferente a la intercesión, que aprendan a atar las obras del diablo, que aprendan a sacar demonios, ¿sí me hago entender? Entrenados en estos temas.
que aprendan a ser vallado espiritual, que aprendan a destruir las obras de los brujos contra la iglesia, entrenados en estos temas. Este es el ejército que necesita el pastor que lo rodee. Amén. Luego sigue la conclusión y aplicación, pero ahí vamos a dejar. En nuestras próximas clases vamos a mirar la conclusión y la aplicación. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? Y la importancia.